Lehenik eta behin, ongi etorria eman nahi dizuet gaurko saio honetara. Nire izena Zurdana Imatza eta EDE Fundazioko genero aholkularia naiz. Eta saio honetan, berdintasunarekin konprometutako enpresa alzaren saio honetan, ni gidaria izango naiz, ¿vale? Bueno, tal y como decía, egunon y ongi etorri a todas y todas las personas que habéis accedido a esta sesión. Como decía, mi nombre es Zurdana Imatz y soy consultora de género de EDE Fundazioa. Y en esta sesión que hemos creado de Eres una empresa comprometida con la igualdad, seré yo la persona que dinamice pues esta horita y media, hora y cuarto que podemos tener por delante, ¿vale? Así que eso, lo primero, daros las gracias a todas y a todos. Voy a contextualizar un poco el quiénes somos, el qué es lo que hemos generado en esta sesión y quiénes van a participar en esta conversación online que hemos creado, ¿vale? Eso, por contextualizar lo dicho, EDE Fundazioa somos una organización que trabajamos para generar cambios duraderos, inclusivos, sostenibles a través del conocimiento y la intervención directa y el desarrollo de proyectos de economía social y empleo inclusivo. Y EDETIC, Diálogos y Aprendizajes, es un nuevo formato que hemos impulsado durante esta crisis sanitaria que nos tiene inmersos y sobre todo la intención de este espacio era generar conocimiento, debate, reflexión y aprendizajes. Y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo sobre diferentes materias que atraviesan nuestros distintos ámbitos de actuación. En este caso en concreto, EDETIC se quiere acercar a la situación de la igualdad de mujeres y hombres en el empleo y en las empresas de nuestro entorno, así como también reflexionar sobre la repercusión que está teniendo y tendrá el nuevo marco normativo relacionado a los planes de igualdad. En esta conversación que hemos creado van a participar 4 personas, os voy a nombrar cuáles son estas 4 personas con las que en un ratito hablaremos, ¿vale? Una de ellas es Miren Elgarresta Larrabide, que es directora general para la igualdad de mujeres y hombres de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Egunon, Miren. También estará Nerea Ibáñez García, que es presidenta de ASPEGI, que es la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de Guipúzcoa. Egunon, Nerea. Egunon. También estará Rosa Peña, que es directora de Recursos Humanos de la empresa Ascora, que es una empresa que presta servicios de atención de colectividades, de alimentación, limpieza, atención geriátrica. Bueno, luego nos cuenta ya un poco más. Egunon, Rosa. Egunon. Y por otro lado también estará Igone Virto, que es responsable del área de empleo inclusivo de EDE Fundazioa en Guipúzcoa. Egunon, Igone. Bai, egunon. Y eso, la conversación la tendremos con ellas. Con las 3 primeras que os he nombrado, que es Miren, Nerea y Rosa, sobre todo nos centraremos en abordar 3 preguntas que hemos pensado y luego será Igone la que explique un poco pues una buena práctica vinculada a esta temática que estamos abordando hoy. Las personas que estáis asistiendo podéis participar mediante el chat y lanzar preguntas que luego hay una compañera que es Arrate, que será la que me haga llegar a mí estas preguntas, ¿vale? Entonces ella será el puente entre las personas que estáis al otro lado y que no os vemos y las personas que estamos aquí. Luego también un poco por ubicaros y ver qué otra gente está aquí, además de las personas asistentes, decir que está Itzigaray, que va a elaborar una acta gráfica que difundiremos más adelante de todo lo que es la sesión en sí. Y Manolo Vilabrille, que es un compañero que llevará el tema soporte técnico, ¿vale? Entonces, bueno, no están presentes, pero su labor va a ser importante en esta sesión, así que es que ricasco, ¿vale? Retomo un poco el tema que vamos a abordar hoy y que vamos a dedicar a trabajar, ¿vale? O a comentar o por lo menos a reflexionar. Y es que en 2019 se da un paso más en la legislación y se aprueba el Real Decreto Ley 6/2019. No, voy a intentar hacerlo lo más ágil posible, porque la idea no es que sea
muy densa, sino que nos invite a reflexionar. Pero sí que es un hito importante pues, con la idea de garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, e incorpora cambios significativos a la ley orgánica anterior, como es la de la obligatoriedad de que todas las empresas de más de 50 personas elaboren y apliquen un plan de igualdad. Ese es un hito importante. Además, en octubre de este año, que es algo muy reciente y está todavía recién salido del horno, salen 2 reales decretos nuevos que también suponen un gran hito, y es uno de ellos, que es el 901/2020, en el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y el 902/2021 sobre la igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Que de alguna manera detalla un poco más lo que ya venía hablado o tratado en el Real Decreto anterior. Esto es un poco el contexto más marco, por saber qué es lo que nos supone todo esto. Pues de alguna manera, por destacar alguna cosa, sí que se regulan alcances de los diagnósticos y planes de igualdad, como son el contenido, el procedimiento, bueno, cuestiones que hasta ahora no estaban tan detalladas. Se regula también el mecanismo por el que se negocia la elaboración, negociación y aprobación de igualdad, en el que ahora, para poder elaborar un plan en una organización, constituirse una comisión negociadora que va a ser la que de alguna manera ayude a dinamizar, a trabajar y a aprobar toda esa cuestión. Y esa comisión, además, tiene que ser paritaria en 2 aspectos. Una, en representación de hombres y mujeres, pero también en representación del personal, de alguna manera, más vinculado a empresa, y la otra parte que tiene que ver con las personas trabajadoras o la parte social. De alguna manera, esa es otra, también un aspecto importante. Estos nuevos reales decretos también, de alguna manera, obligan a registrar los planes de igualdad, cosa que hasta ahora no se hacía, y también la obligatoriedad de disponer los registros salariales y que sean transparentes a toda la plantilla. Por otro lado, también pues, disponer de igual retribución, trabajos por igual valor, realizar auditorías retributivas. Bueno, estos son algunos de los aspectos importantes que igual ahora mismo tampoco en el día a día nos van a condicionar, pero la idea es que de alguna manera ayuden a todo esto que queremos ir haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pretende dar respuesta? Pues de alguna manera a realidades como que las mujeres no llegan a igual nivel a niveles estratégicos, que hay marcos de género tradicionales que aún existen en el que, por ejemplo, las mujeres se acogen más a reducciones o abandonos temporales de empleo, que hay algunos sectores más altamente feminizados, que hay de alguna manera más precariedad y pobreza laboral en las mujeres y sobre todo cada vez que se da una situación de crisis como la estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pretende dar respuesta a todo ello. Entonces, el diálogo que vamos a realizar, lo que queremos es reflexionar sobre las desigualdades de género que las empresas de nuestro entorno viven o sienten o perciben, y cómo afectan los nuevos requisitos normativos y los retos a los que nos enfrentamos para promover la igualdad y la mejora de la situación de las mujeres en el empleo y la ocupación. Ese sería el contexto de alguna manera. Yo ahora ya he hablado mucho y creo que hay personas que es importante también escuchar y oír. Lo dicho, vamos a hablar con Miren, Nerea y Rosa sobre 3 preguntas y si os parece, lanzo la primera y Miren, serás tú la que empiece a responder y luego Nerea y Rosa. ¿Qué estamos haciendo ya en nuestras organizaciones y desde dónde venimos, ¿no? ¿Qué puedes decirnos tú, Miren? Eskerrik asko, Xurdana, eta, bueno, lehenik eta behin eskerrak guztioi, bai parte hartzen duten enpresei eta baita ere, nere maikideak, Nerea eta Rosa, eta, bueno, gainera eskertu egin behar dut ede fundazioa, hau antolatzeagatik, nik uste dut bizi dugun momentu honetan eta guztiz pertinentia dela, eta beharrezkoa elkarrekin partekatzea bakoitza bere eremutik eta zer lana betetzen duen,
ze ardurak eta hartzen ditugun, eta, bueno, ze bidea egiten dugun, ez? Bueno, euskeraz eta egiten den nire ze hasiera, baina, bueno, lehen hitz egin dugun bezala, eta pixka bat modu arinago baten, eta baita ere elkarrizketa egiteko, bueno, nire azalpena erderaz egingo dut, baina, bueno, ondoren edozeinek euskeraz eta zuzendu nahi baldin badu, bueno, prest gaude baita ere euskeraz erantzuteko. Miren, te corto un momento para traducir un poco lo que has dicho para la gente que no haya podido entender. Sobre todo, has agradecido a EDE Fundazio y a tus compañeras de mesa también el poder estar aquí y que eso, tú te presentabas en euskera, pero tu presentación, bueno, más que presentación, esta conversación ahora la vas a hacer en castellano, pero si la gente luego escribe preguntas en euskera, pues eso, tú responderás un poco en el idioma que te lo planteen. Nada más, solo era por ubicar a quien no haya podido entenderte. Gracias, Sordana. Bueno, pues ya lo he dicho. Y siguiendo un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo estamos de alguna manera promocionando? ¿Cuál es la trayectoria que está llevando la Diputación Foral de Guipúzcoa en estas temáticas y sobre todo, bueno, pues en el marco de la igualdad de mujeres y hombres, en este caso en el ámbito sociolaboral, ¿no? Y hay que decir, yo creo que es importante también dentro de ese marco que las diputaciones, como, bueno, dentro de la administración pública, bueno, no tenemos una competencia para hacer una intervención directa sobre la aplicación de los reales decretos, sobre estas medidas. No tenemos ni capacidad de hacer un seguimiento ni tampoco capacidad sancionadora, ¿no? Sí que tenemos capacidad para promocionar la igualdad, la cultura de la igualdad, y bueno, todo lo que eso conlleva, que realmente es un ámbito de trabajo complejo, amplio y que tiene diferentes campos, ¿no?, de trabajo. Y ahí sí que la Diputación lleva una trayectoria, yo creo que ya larga, ¿no? Tampoco pretendo, o sea, creo que, y sin ánimo de que se entienda como un exceso, pero yo creo que en ese sentido la Diputación Foral de Guipúzcoa, el territorio de Guipúzcoa, sí que está un poco en vanguardia, porque la trayectoria ya nos viene casi de lejos. Estamos casi en el 5º año desde que comenzamos un poco a cómo trabajar la igualdad, la cultura de la igualdad en el ámbito laboral, en el ámbito de las empresas, ¿no? Y esto ya tiene historia, ya empieza a tener historia en el caso de la Diputación desde el 2016. Ahí tenemos 2 hitos importantes. En el 2016 comenzamos a trabajar dentro del marco de Etorkizuna Eraikiz, pensando un poco en compartir el camino que tiene que transitar las empresas para incorporar la igualdad en su gestión diaria. Y ahí sí que trabajamos desde la academia, desde la participación de la academia aportando conocimiento a la temática que queríamos poner en marcha y también desde un concepto de experimentación. Queríamos poner, o sea, no hay como experimentar para incorporar después los aprendizajes a tus maneras de hacer y a tus formas de hacer, ¿no? Y ahí sí que tuvimos una trayectoria y en el 2017 este órgano, el órgano de igualdad, bueno, como política transversal y además impregnando al resto de los departamentos, y de una manera especial, sobre todo al Departamento de Promoción Económica, que es el que tiene las competencias para trabajar con las empresas, pues ahí sí que pusimos en marcha el primer plan de conciliación corresponsable, entendiendo que la conciliación corresponsable era una estrategia, una palanca de acción, ¿no?, para iniciar ese trayecto, ¿no?, ese campo de experimentación. Quisiera decir que yo creo que desde entonces hemos empezado a hablar, cuando hablamos de las medidas de conciliación, es cuando hemos empezado a hablar de la corresponsabilidad, entendiendo que las medidas de conciliación por sí mismas no estaban dando los resultados, ¿no?, que inicialmente se esperaban de ellas, y era necesario la corresponsabilidad, ¿no?, ese reparto equilibrado en las responsabilidades entre hombres y mujeres, a todos los niveles, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, bueno, pues en todos los niveles, ¿no? Y ahí el trabajo que hemos estado desarrollando está sobre todo enfocado... un minutito, bueno, Miren. A ese reconocimiento y a la valoración, ¿no?, del trabajo que desempeñamos hombres y mujeres. Gracias por darme el esto. Yo creo que tenemos que trabajar
nos demuestran, hay muchos análisis que nos demuestran que realmente todo esto contribuye a mejorar la competencia de las empresas. Y fruto de este trabajo, a día de hoy ya en Guipúzcoa estamos trabajando con una red de empresas que serán Chunquides Area y un ecosistema de empresas que alcanzan casi a 600 que están muy sensibilizadas y colaboran directamente, bueno, pues en los distintos análisis que hacemos con ellas. Os daría datos, pero bueno, si después en la conversación aparecen, podremos bueno, pues dar más datos sobre esto. Estamos hablando pues de casi, bueno, hemos sensibilizado a 6.300 personas, trabajadoras y trabajadoras de estas 40 empresas que he mencionado antes. Vale, es que ricasco, miren. Nerea, Muy Kaixo. bien, bueno, pues en el caso, Kaixo, egunon denoi, en el caso de Aspegui, la igualdad de oportunidades en el ámbito profesional, empresarial, económico, en el ámbito de las empresas es nuestra razón de ser. Entonces, evidentemente, llevamos lo que es la trayectoria desde que se decide emprender esta aventura hace más de 20 años hasta nuestros días, luchando mediante diferentes acciones por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en este ámbito, ¿no? Con acciones de sensibilización, de formación, con estudios que pongan la mirada en el reconocimiento de la realidad en la que estamos, ¿no? Porque tenemos que partir de datos. A veces parece, no, es que sí, creo que, no, estos son los datos y los datos nos muestran una realidad dura y con mucho recorrido y mucho camino por hacer, ¿no? Y también todo el ámbito de generar redes entre nosotras y todo lo que es las labores, pues como el Premio Aspegui, para reconocer y visibilizar la labor de muchas mujeres profesionales y empresarias que contribuyen a este ámbito, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Bueno, pues seguir armonizando este mensaje de igualdad desde un punto de vista serio, comprometido, desde las empresas y en las empresas, pero a la vez de una manera positiva, ¿no? Que no nos genere frentes en contra, sino que nos ayude a que esto sea un camino en el que diferentes agentes promuevan y acompañen este cambio que está ahí, que es real y que todavía pues va a traer un camino, un largo recorrido, porque un real decreto puede ser una buena razón para cumplir, y además acompañado de sanciones, para cumplir con unas obligaciones, pero eso no garantiza un compromiso real. Entonces, bueno, pues yo creo que de esto tenemos que hablar ahora y tenemos que seguir hablando, ¿no? E integrar todas esas miradas pues con esa responsabilidad que tenemos, porque además nos lo creemos en la aportación de la igualdad, creemos que la igualdad es mucho más que un plan, afortunadamente, y creemos que la igualdad puede aportar mucho, ¿no? Al mundo empresarial y a la sociedad en la que vivimos. Rosa, ¿qué nos cuentas? ¿Qué estamos haciendo ya en nuestras organizaciones y de dónde venimos? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a Edetic por invitarnos para participar hoy aquí. Y bueno, es un lujo estar con Miren, con Nerea, pues compartiendo reflexiones sobre estos temas, ¿no? Bueno, en Ascora es importante poner un poquito de antecedente, ¿no? Para saber qué es lo que estamos haciendo ahora, pues un poco nuestra trayectoria, ¿no? De dónde venimos. Ascora es una empresa que nace en 2005 y es una empresa que, bueno, pues ya desde el inicio, dentro de del ADN de la organización, el tema de la igualdad pues era algo que estaba muy latente. En ese momento el 95% de la plantilla éramos mujeres, con lo cual pues es algo que sí que se palpaba, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues sí que ya fuimos haciendo cositas, pero bueno, un poco pues desde la buena intención, ¿no? que con un método, ¿no? Pero bueno, ya en 2010 empezamos a trabajar lo que es de la mano de Emakunde y bueno, con una consultora especializada en estos temas empezamos a trabajar lo que es un diagnóstico de igualdad.
Eso nos dio unos puntos de partida para crear lo que es el plan de igualdad, el primer plan de igualdad, que era a 4 años, ¿vale? Y a raíz de ahí pues hemos ido continuando de manera cíclica y bueno, pues ahora mismo estamos en nuestro tercer plan de igualdad y bueno, pues somos entidad colaboradora con Emakunde y también bueno, pues pertenecemos a la red Erantzun-Kide que promueve la Diputación Foral de Guipúzcoa. Ahora mismo en qué estamos, pues bueno, sobre todo pues seguimos formándonos y aprendiendo mucho más, además ahora con este nuevo marco, esta nueva legislación, pues que no, lo hemos comentado antes, ¿no? Que el fondo es bueno, está claro, o sea, vamos a entrar muchas más empresas en esta rueda, o sea, va a hacer que nos vayamos sensibilizando muchas personas más, ¿no? Y bueno, pues que vayamos avanzando. Pero es verdad que pone mucho el foco en el cómo, ¿no? En cómo se tiene que hacer ese plan, cómo tiene que ser ese proceso, quién tiene que participar. Hasta ahora nosotros en la organización teníamos un equipo impulsor de igualdad que estaba representado pues, por diferentes escalas dentro de la organización, pues, tanto a nivel de organigrama como a nivel de los diferentes servicios de la empresa. Y bueno, pues ahora es verdad que lo que marca esta nueva regulación es que tiene que haber una comisión negociadora, ¿no? Donde participa la empresa, participan las delegadas. Bueno, pues cambia un poco nuestra manera, ¿no? Lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pues cambia pues con bastante, o sea, en profundidad lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, pues entiendo que también que la legisladora o el legislador quien ha redactado esta ley estaba pensando en que participasen también pues profesionales de la igualdad, ¿no? Que diésemos paso a las consultoras que se dedican a estos temas. Entonces, bueno, creo que además en el borrador de este anteproyecto aparecía así, luego lo han quitado, pero bueno. Es algo muy nuevo, es algo bastante complejo y bueno, pues necesitamos ayuda para interpretar ese texto, porque al final nosotros desde el voluntarismo pues hemos venido haciéndolo lo mejor que sabemos. Es verdad que con un método y con un marco, pero bueno, pues ahora cambia por completo la situación y bueno, pues en eso estamos ahora mismo, nos tenemos que adaptar a este nuevo marco. Eso es, y necesitáramos un tiempo también para adaptarnos a él por los cambios que todo ello supone. Nerea, empiezas tú la segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos a los que tienen que enfrentarse las empresas en un futuro cercano para abordar la eliminación de las desigualdades y las discriminaciones? Atendiendo en el nuevo marco, ¿eh? ¿Cuáles son los retos? Vale, yo creo que los retos no cambian. Lamento mucho comentarlo y ya, como hemos comentado en este pequeño encuentro que hemos tenido previamente las personas participantes, lamentablemente esto trasciende, ¿no? una ley, ¿no? Y los retos, por el hecho de publicar la ley y de obligar a cumplirla, no van pueden contribuir, impulsar y es lo que deben hacer y es en lo que estamos y por eso tenemos que acompañar, pero los retos desde nuestro punto de vista siguen siendo los mismos, aunque en algunos casos yo creo que nos da pista de incluso nuevos retos o nuevos riesgos y oportunidades que se vislumbran ante este nuevo marco, ¿no? A mí precisamente hay una cuestión que viene muy marcada por algo que estoy viviendo, ya no tanto como Aspegui, sino como profesional en el mundo de la empresa, el hecho de que estamos empezando a recibir soluciones, desde mi punto de vista, más o menos paquetizadas. He hablado antes, Rosa, de esa... que parecía que se pretendía integrar a profesionales del mundo de la igualdad en este acompañamiento, que vienen configuradas y ofrecidas por empresas informáticas que te plantean monta tu plan de igualdad en 0, y por este dinero, ¿no? Casi como a cuarto y mitad.
esto ya es una realidad y está ahí. Y yo tengo algunas propuestas, porque además es que he preguntado, digo, oye, ¿qué me puedes ofrecer en este sentido, ¿no? Y llama muchísimo la atención que alguien sea capaz de generar un plan con la responsabilidad que tiene que generarlo con este tipo de soluciones. Entonces, creo que el hecho de que integremos a esas personas profesionales de la igualdad en ese acompañamiento que las empresas y las organizaciones necesitamos y vamos a necesitar es obligatorio. Otra cuestión que me preocupa es el tema de cómo se ha configurado o cómo se ha llegado a ese Real Decreto con una mirada exclusivamente de administración, integrando sobre todo a dos agentes, ¿no? Administración y a sindicatos. Ahí ha habido, pues no ha habido un pacto real que integre todas las miradas. Y yo lo tengo que decir porque, bueno, en Aspegui al final creo que como asociación de mujeres empresarias y profesionales, además de empresa, lo que tenemos es esa razón de ser y esa mirada integradora feminista de la igualdad desde la empresa y en la empresa, pero también desde la empresa y en la empresa. Y las empresas tienen una realidad que va mucho más allá de la realidad que pueda tener una mirada de un sindicato. Creo que hace falta un cacho más para que esto no nos suponga, pues de repente, rechazos o ese frente en contra del que he hablado antes, de cargas administrativas, obligaciones burocráticas y de gestión en esos comos que ha dicho Rosa. Es que los comos están tan claritos, ¿no?, que a ver cómo los hacemos, ¿no? Necesitamos ayuda. Todo el tema del coste que puede suponer a las organizaciones también es una variable que como empresas y organizaciones se atiende, ¿no? Y el hecho, a mí hay una cuestión que está ahí, ¿no? El hecho de que marcando ese contexto negociador, eso pueda ser utilizado para, en vez de para dinamizar y para impulsar ese plan, que es hacia donde tiene que ir enfocado, pues como medida de presión, incluso poniendo en riesgo, a mí hay cuestiones que cuando esto se defina con esos comos, creo que además hay que atender en cuanto a seguridad jurídica y compromisos jurídicos adquiridos por las empresas que no les metan en problemas futuros, que no les permitan seguir avanzando como organizaciones. Entonces, bueno, Último creo minuto, Nerea. bueno, que vamos a necesitar pues esa dosis de reconocer que ese marco está ahí, que es un marco que entendemos que tiene que ser un marco vivo, que nos permita avanzar en eso que tanto creemos y tanto defendemos, pero hacerlo de una forma posible y seria y comprometida, ¿no? Y muy coherente, al final. Creo que yo por eso os decía, ¿no? Me sabe mal decirlo, pero por ahora ese marco me traslada cierta preocupación, ciertos miedos, y a la vez me gusta el que se haya dado un paso más, porque, bueno, pues saber cómo armonizamos y cómo equilibramos eso. Es que ricasco, Nerea. Rosa, ¿qué puedes añadir? Bueno, pues yo la verdad es que empiezo igual que lo mismo que comentaba Nerea, o sea, los retos siguen siendo los mismos, o sea, el que se haya publicado estos reales decretos realmente nos está cambiando la forma, no el fondo. Entonces, nuestro gran reto es pues conseguir una plantilla mucho más homogénea, ¿no? Ahora mismo, pues el 93% de la plantilla somos mujeres, pero somos mujeres porque estamos en el sector de los cuidados, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahí tenemos pues un gran reto, y es el ir incorporando más hombres dentro de este sector de los cuidados, ¿no? Bueno, la realidad también está ahí, o sea, si vamos a un centro de formación profesional, vamos a un grado sociosanitario, pues ya vemos que la mayoría de las alumnas son mujeres, ¿no? Entonces, al final, en nuestros procesos de selección también, pues lo que nos encontramos, pues es lo que es, ¿no? Que la mayoría de las candidaturas pues son mujeres. Entonces, bueno, pues ahí vamos poco a poco avanzando, o sea, muy lento, pero bueno, al final es bueno, pues vamos, a la vez que la sociedad va cambiando, pues vamos cambiando también en las empresas. Entiendo que, bueno, ese es nuestro reto.
ahí nuestro plan de igualdad lo que tenemos que asegurar, tenemos claro que tenemos que asegurar es que por nuestra parte no haya barreras de entrada y que luego, pues bueno, pues lo que es la estancia dentro de la organización, todos los aspectos, todas las políticas dentro de la organización, pues que sean inclusivas, y para eso es realmente donde tiene potencia el plan, ¿no? Entiendo que ese es nuestro reto, pero bueno, hay otras empresas que tendrán el reto pues en la brecha salarial, tendrán el reto en la conciliación, ¿no? O a la contra que nosotros, ¿no? Tendrán el reto en incorporar más mujeres a su organización. Pero bueno, eso se lo va a dar el diagnóstico. Cuando hagan un diagnóstico de igualdad es donde van a poder ir viendo las diferentes líneas por donde tienen que orientar su plan. Al final el diagnóstico hay que verlo pues como un centro de oportunidades pues para cambiar la cultura, para cambiar la participación en las organizaciones, la comunicación y bueno, y a partir de ahí desarrollar los planes. Creo que es importante, y al hilo de lo que comentaba Nerea, que tenemos un reto muy importante en las empresas y en las RLTs, en las centrales sindicales, nuestras delegadas. Hay un reto muy potente ahora mismo y es que nos tenemos que formar, o sea, nos tenemos que formar en igualdad. Si vamos a estar participando y negociando planes de igualdad, es importante, o sea, que todos tengamos claro, o sea, cuál es el objetivo de verdad de esto y para que esos planes puedan ser verdaderamente eficaces. Es que ricasco, Rosa. Miren, ¿qué nos puedes añadir más? Bueno, muy atenta además a las aportaciones que han hecho Nerea y Rosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Nerea. Y además creo que es bueno y es sano. Existe una tensión, efectivamente, entre lo que es el cumplimiento, porque se considera que la bonanza del Real Decreto está precisamente en avanzar en la igualdad de mujeres y hombres y, por supuesto, ¿no? que esa es una parte positiva, pero luego todo lo que eso lleva detrás y después cómo participan las empresas realmente, cómo han participado las empresas en la construcción del propio Real Decreto. Yo creo que es pertinente también este comentario y los interrogantes que se pueden generar en el ámbito de la empresa. Yo creo que tenemos un verdadero reto. Y es que tenemos que ir adecuando de alguna manera las inercias que tenemos en el mundo laboral, que son muchas y son muy pesadas, ¿no? Pero no solamente en el ámbito laboral. El ámbito laboral es un reflejo de nuestra sociedad. Son inercias que tenemos en nuestro campo de relaciones de mujeres y de hombres. No es fácil ese cambio, ¿no? Yo creo que ahí está el reto, pues eso, de adecuar esas inercias sociales, económicas, con las demandas de las necesidades sociales que tenemos en este momento y bueno, que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. También estoy de acuerdo en que el propio Real Decreto en sí, bueno, pues vamos a ver el éxito que puede llegar a tener. Lo hemos mencionado antes fuera un poco de cámara, de que no es el primero, que no son los primeros que intentan abordar y dar una respuesta positiva, efectiva, en este caso a través de dos herramientas que son, bueno, pues la puesta en marcha de planes de igualdad, que ya llevamos una historia larga, quizá solamente aplicable a empresas de más de 250 empleados, que precisamente Guipúzcoa, bueno, pues es un territorio, bueno, con un gran tejido empresarial, pero más bien de pymes, de pequeñas empresas, ¿no? Ahora sí que va a afectar a un número mayor de empresas, pues porque se reduce el número de empleados a 50, esa obligatoriedad, lógicamente, y luego también los registros de la brecha salarial, ¿no? Hace muy poco tiempo le escuchaba a Beatriz Quintanilla, que es una experta, bueno, es abogada de derecho laboral, y ella comentaba y decía, bueno, chicos, pues otro Real Decreto más. No es el primero ni será el último, seguro, porque ya, bueno, es una mujer ya de cierta edad, ¿no? Pero nos sacó pues un documento de la República en el que se empezaba a hablar de la igualdad de retribución, ¿no? Entre mujeres y hombres. Y fijaos todo lo que ha llovido. Y también tenemos la ley... O sea, la ley vasca del 2005, que ahí queda recogida explícitamente, pero también tenemos directivas europeas del año 75. O sea,
si nos ponemos a acumular, tenemos bueno, una gran normativa, un gran marco normativo, pero eso se tiene que ir acompasando realmente, o sea, tenemos que ir adecuándonos también a la sociedad y tenemos que ayudar. Yo creo que hay, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el trabajo que llevamos realizando está pensada precisamente en eso, en generar cambios transformadores y sostenibles, ¿no? En estos momentos estamos trabajando, estamos poniendo en marcha, desplegando el tercer plan de igualdad que aprobamos el pasado mes de octubre y ahí tiene una línea de intervención muy clara, precisamente que se titula Transformar la economía y la organización social para la igualdad. Y ahí tenemos que atender pues, muchísimos aspectos y uno de ellos, en el caso de Guipúzcoa, un territorio eminentemente industrial, ¿no? Con un peso industrial importante, pues ahí tenemos un sector muy masculinizado, en el que están operando precisamente los roles y estereotipos ya, pues bueno, pues entendemos que ya no son de esta época, que necesitamos nuevos modelos, que debemos de trabajar realmente la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato a mujeres y hombres de una manera real y efectiva. Creo que tenemos un buen contexto a nivel social. Creo que hemos conseguido de alguna manera sensibilizar de una manera importante a nuestra sociedad. Y una de las herramientas que tenemos es seguir sensibilizando a la sociedad, bueno, pues a través de campañas. Yo intento recordar, en el año 2017 pusimos en la campaña 50-50, ¿no? Y centrándonos un poco en la corresponsabilidad de hombres y mujeres en todos los ámbitos, pero principalmente en el ámbito de los cuidados, ¿no? Y cuando hablamos de los cuidados tenemos que hablar que los cuidados es algo complejo. Además lo representan las grandes pensadoras, lo representan en el diamante del cuidado. En ese diamante hay 4 puntas y no podemos bascular hacia una punta sin tener en cuenta las otras. Estamos hablando de bueno, pues la administración pública, en el caso bueno, pues la autonomía o el Estado, pero la familia, el mercado y la propia comunidad. O sea, y encontrar un equilibrio ahí no es algo sencillo, sino que tenemos que pensar y poner en marcha muchísimos retos. Y sobre todo medidas de apoyo. Yo creo que ahí estoy de acuerdo con Nerea, que en este camino, en este tránsito, las empresas van a necesitar apoyo y la Diputación Foral de Guipúzcoa y estamos trabajando precisamente en un paquete de medidas que pueda de alguna manera acompañar sobre todo en la aplicación, en cómo poner en marcha bueno, pues estas exigencias y a la vez entendiéndolo como bueno para las empresas, que esto tiene que contribuir a que las empresas sigan siendo competitivas y que bueno, pues esto redunde en beneficios para toda la sociedad en su conjunto. No sé si me he extendido mucho, perdón. No, las hay. Sí que un poco retomando, porque esta es una de las preguntas un poco de mucho peso, sí que me quedaría o recogería algunas de las cosas que habéis comentado, ¿no? Y es que sí que supone este nuevo Real Decreto algunos retos y unas dificultades en su ejecución, pero sobre todo yo recalcaría que claro, las personas que lleváis una trayectoria larga, claro, partís de una realidad distinta, ¿no? Ya había una sensibilidad, o sea, igual lo que os impulsó en ese inicio no fue el que tengo que cumplir la norma, sino que, bueno, hubo una sensibilidad, hubo una apuesta y hubo una estrategia y ahora igual en muchos casos lo que impulse el hacerlo va a ser otra cosa y es que tengo que cumplirlo. Sí que es verdad que eso es una dificultad, pero a la vez puede ser una oportunidad porque un poco también al hilo que decía Rosa, es importante la formación. Sí que es verdad que el Real Decreto nuevo no especifica la obligatoriedad de la formación, pero bueno, hay en algún sitio que se puede coger un poco con pinzas y ver lo importante, o sea, que se puede fácilmente justificar. Y también importante lo que hablabais, ¿no? El hacer una buena foto, hacer un buen diagnóstico. Para hacer el plan, el objetivo no es hacer el plan, es que para hacer el plan yo tengo que hacer el diagnóstico y en el diagnóstico está muy marcado qué contenidos tenemos que o se tienen que plasmar. Entonces, eso a veces es a veces en algunas empresas sirve como propia sensibilidad, ¿no? Y es, ostras, mi realidad es esta, porque lo estoy mirando desde esta visión. Entonces, bueno, por agarrarnos también a que a veces estas obligaciones, en algunos casos sí va a ser algo, pues como decías, ¿no? A veces llegan propuestas muy paquetizadas y dices, ¿esto cómo puede ser? ¿Dónde está la mínima sensibilidad que pueda haber, ¿no? Pero creo que igual la apuesta también está por ahí, ¿no? El ver de qué manera
el hacerlo, la propia manera, el propio hecho de hacerlo puede ya ayudar a sensibilizar si es que hay un mínimo de interés, eso es verdad. Y que el objetivo no es tanto el cumplir la norma, sino que es avanzar en el reto, que es lo que pretende esta norma, ¿no? Entonces, que no nos olvidemos de esto, que este Real Decreto, el objetivo en el que o donde se apoya para poder justificar su existencia es que hay que ir a avanzar en este reto de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, un poco por recoger, porque creo que habéis dicho cosas muy, muy importantes y creo que también lo habéis hecho desde una visión de organizaciones en las que ya lleváis una trayectoria y entonces supone mirar y hablar desde una sensibilidad totalmente distinta a la de otras que no tienen ese parón y pensar y reflexionar, ¿no? Vale, vamos a la última pregunta, que en este caso, Rosa, empiezas tú, sería, teniendo en cuenta el impacto de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo actualmente, en el que se ha disparado la brecha en el empleo entre mujeres y hombres, ¿cómo se puede promover la generación de empleo entre mujeres? Bueno, en tu caso hablabas que ya en vuestro sector, siendo muy feminizado, el reto está más en masculinizarlo, pero un poco desde la visión más general, ¿qué podemos hacer para promover la generación de empleo entre mujeres y, sobre todo, cómo favorecer el empleo en las mujeres en situaciones más difíciles? Vale, bueno, está claro que el momento pues, es un momento complejo. Para las empresas está siendo duro, esta crisis está pegando fuerte y sobre todo está pegando fuerte pues, en los sectores pues, servicios, hostelería, turismo, comercio, ¿no? Que son los sectores donde pues, históricamente estamos las mujeres, ¿no? Más mujeres hay. Entonces, bueno, pues la situación no es fácil. Yo a corto, pues me cuesta. O sea, creo que estamos todas ahí manteniendo el empleo como podemos, pero está siendo complicado. Creo que, bueno, pues tiene que haber un apoyo, sobre todo tiene que haber un apoyo a estos sectores. O sea, creo que ahí la administración tiene que, bueno, pues de verdad llegar a las empresas para que podamos de esa manera, o sea, lo que digo, o sea, mantener el empleo. Sobre todo en estos sectores en los que somos generadores de empleo femenino. Entonces, yo creo que aquí es vital esa parte. Por otro lado, también lo que comentaba Miren, ¿no? Que ahora este nuevo marco sí que da la oportunidad para que todas estas empresas del sector industrial, que históricamente más masculinizadas, pues empiecen también a ir equilibrando sus plantillas y empecemos también a tener más contrataciones en este sector, ¿no? Que eso también nos va a llevar a que haya, pues aparte de más mujeres ¿no? más mujeres y más hombres repartidos en los diferentes sectores, aparte de eso, pues que también la brecha salarial también vaya disminuyendo, porque bueno, todos sabemos también el valor que tiene la hora en el sector servicios y el valor que tiene la hora en el sector de industria, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también nos va a llevar a que, bueno, pues la situación vaya mejorando. Entiendo que no es fácil ni es a corto, pero bueno, yo creo que es una de las vías. Y luego, por otro lado, pues lo que hemos comentado también, o sea, es importantísimo como sociedad, como familias, como individuos, o sea, que seamos corresponsables en los cuidados. O sea, se ha visto ahora, en marzo, cuando han parado los colegios, han cerrado los centros de día de mayores. ¿Quién se ha quedado en casa a cuidar de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros mayores? Las mujeres. Somos las primeras que hemos abandonado el mercado laboral, incluso el sistema del teletrabajo, ¿no? El teletrabajo que ha sido una herramienta que nos ha venido muy bien, o sea, porque en un momento dado, o sea, es que no había muchas más opciones, era o abandonar o bueno, pues me voy a casa y compagino, pero es verdad que el teletrabajo pues sigue funcionando en muchas organizaciones, es la manera en la que siguen trabajando. Y ahí también están, o sea, se ha visto que la mayoría de los casos, quien lo ha solicitado son las mujeres. Eso también hace que nos invisibilice dentro de las organizaciones también para el posible desarrollo de nuestras carreras, ¿no? Yo creo que eso también es un punto importante. Entonces, yo haciendo la reflexión veía, no a corto desde luego, pero sí que veía esas tres palancas, ¿no? El apoyo a estos sectores,
bueno, pues que las empresas con plantillas más masculinas empiecen, bueno, pues ahora con la nueva normativa, como también obliga a más empresas, pues bueno, entiendo que podamos también ir incorporando más mujeres en estos sectores. Y luego, pues eso, la corresponsabilidad, ¿no? Que la corresponsabilidad es de mujeres y es de hombres. Entonces, bueno, pues para poder continuar nuestras carreras profesionales, pues tiene que haber un apoyo, está claro. Vale. Miren. Bai. Bueno, yo deciros que prácticamente la situación, el contexto de pandemia nos pilló en el inicio de construcción del tercer plan de igualdad. Así que ha quedado totalmente impregnado de, bueno, pues de esta situación, de las condiciones que tenemos con la pandemia y está muy tenido en cuenta. De alguna manera es uno de los elementos que atraviesa totalmente el propio plan. Yo creo que nos encontramos en un contexto sin precedentes. Ya estamos bueno, prácticamente acondicionados en un contexto totalmente de pandemia, pero nos lleva a pensar realmente de clave de futuro, realmente, bueno, pues que nuestras agendas tienen que tener un componente de sostenibilidad sí o sí, a pesar de que, bueno, también en este tiempo tan singular, ¿no? También hemos empezado a escuchar voces más negacionistas sobre la pertinencia de las políticas de igualdad. Yo creo que tenemos que estar mirando con el rabillo del ojo constantemente. Y pues porque, bueno, entendemos hoy y todavía tenemos muchísimo camino que recorrer y no podemos perder de vista bueno, pues, el rumbo que hemos marcado. En el caso de Guipúzcoa, yo creo que bueno, estamos en este proceso de aprobación de presupuestos del 2021 y están muy pensados precisamente en dar una respuesta a esta coyuntura, que ya no es tan coyuntura porque empieza a alargarse en el tiempo, ¿no? Y nos hace pensar desde luego bueno, pues en el futuro más próximo, ¿no? Y ahí sí que está, bueno, pues hay tres ejes realmente en las que estamos depositando toda la confianza, que es en sostener, o sea, en promocionar económicamente al territorio, en que no flaquezca, ¿no? Las fuerzas de todo lo que es el tejido empresarial, económico, pero también las políticas sociales y sobre todo los proyectos estratégicos que de alguna manera son inversiones de futuro que nos tienen que llevar a un cambio de escenario, ¿no? Y ahí está desde luego la igualdad, está impregnada en esos tres ejes estratégicos. O sea, como política transversal no podemos olvidarnos que la promoción económica en el ámbito laboral, bueno, todo el trabajo que tenemos que realizar en términos de igualdad de mujeres y hombres, en políticas sociales, la capacidad que tiene de sostener y de favorecer por sí mismas también todos esos servicios a la conciliación corresponsable, y ahí esa es una de las piedras de toque que antes he mencionado, ¿no? Esa corresponsabilidad de mujeres y hombres en todos los ámbitos y en todas las fases de la vida. Tenemos que tener en cuenta en lo que corresponde, tenemos que saber leer e interpretar bien la situación que estamos viviendo, porque en esta condición de crisis hablamos el concepto de feminización de la pobreza, ¿no? Existen elementos que interseccionan realmente a lo que es el rol de las mujeres en el ámbito del trabajo, que hacen todavía que más favorecen sobre todo a esa pobreza de las mujeres. Estamos hablando de mujeres del ámbito de los cuidados, mujeres migradas, en fin, hay elementos que no podemos olvidar y que son elementos que inciden sobre la pobreza, y tenemos que contribuir en cambios sostenibles. Creemos que hay que apoyar también a las empresas en este tránsito, porque esto contribuye de manera beneficiosa bueno, pues, a toda la sociedad en su conjunto. Vale, eskerrik asko, Nerea. Bueno, pues por añadir algunas cuestiones a las que ya han comentado Miren y Rosa, yo pondría hincapié en tres cuestiones y alguna por reforzar también lo que se ha dicho, que creo que son importantes. La más importante en este sentido es que de alguna forma la hoja de ruta la marque esa corresponsabilidad de hombres y mujeres, pero esa corresponsabilidad equilibrada, que nos permita poner una mirada y un filtro a todas las acciones y planteamientos que se pongan sobre la mesa para la promoción del empleo de las mujeres,
para poder hacer un análisis de que no generen ese efecto balanza que nos provoque desequilibrios, ¿no? Que es lo que hemos visto históricamente que han pasado con muchas de las medidas de conciliación, o esto que ha dicho Rosa del teletrabajo. Dices, es que el teletrabajo sí, pero también ha sido una gran trampa, ¿no? Entonces dices, vale, está muy bien, pero si yo teletrabajo, tú también, ¿no? Y si... que esto es corresponsabilidad compartida, con equilibrios reales, ¿no? Eso por un lado. Luego, el tener esa mirada, ese observatorio, por un lado, de la realidad, de cómo vamos dando pasos y avanzando de manera muy cuantitativa. Hay tantas mujeres, hay tantos hombres, está pasando esto, eso siempre hay que tener una mirada más o menos cercana que nos procure esos datos de reconocimiento de la realidad para evitar esas inferencias de no, es que, pues yo qué sé, no hay mujeres o no hay tal. Bueno, vamos a ver qué dicen los datos, si hay o no hay, no lo sé. Vamos a ver, los datos lo saben. Y entonces tenemos que ser ahí, pues también pues coger los datos, coger lo que nos dicen y plasmarlos. Y luego, para mí hay una cuestión fundamental. Yo creo que esta pandemia es un hito más en este nuevo modelo que se está configurando. Partimos de una historia donde primeramente, pues partir de lo más básico, ¿no? Primero el trabajo, después el capital, un modelo absolutamente capitalista, productivo, con esas separaciones que ya conocemos y reconocemos, algunos más que otros, pero avanzamos hacia un nuevo modelo donde probablemente el capital ya no vaya a estar en el foco principal de todo esto, ¿no? Va a haber un modelo diferente, estamos llegando a él, tenemos que aceptarlo, probablemente un modelo donde la tecnología tenga un papel fundamental, con todos los riesgos y oportunidades que eso implica, y creo que el rol de la mujer en avanzar y en promover que este modelo sea nuevamente equilibrado con la vida, porque igual que el capital parecía que nos iba a abrir todas las puertas a la libertad y a la liberación de las personas, y ha parecido pues que podía hacerlo pero luego no tanto y luego esclavizaba, puede pasar igual con la tecnología, y pasó en su día con el trabajo, el acceso al trabajo iba a ser, bueno, aquello iba a ser la llave, ¿no? Y dices, bueno, pues a ver qué pasa con la tecnología también, ¿no? La tecnología puede ser llave para muchas cosas, pero ya parecemos intuir por esta pequeña experiencia de confinamiento absoluto que sí y no, ¿no? Que nuevamente vamos a necesitar. Entonces creo que el hecho de, y aquí es donde voy, promocionar que las mujeres cada vez más participen en esas decisiones y en ese ámbito de poder, porque las mujeres tenemos una visión mucho más integradora de la vida, quizás por la historia que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, que tengamos esa mirada, ¿no? O sea, no tenemos que llegar a ese ámbito de poder para perpetuar un modelo que quizás ya está obsoleto, o bueno, yo quizás no, para mí está absolutamente obsoleto, ¿no? Entonces tenemos que ser agentes protagonistas de impulsar ese nuevo modelo y también lidiar con esas nuevas oportunidades o posibles desequilibrios que se puedan dar, que siempre se dan. Esto va a ser un constante, no va a ser, ay, ya hemos llegado ya perfecto, ¿no? Ya, no. Es que hay que seguir trabajando, hay que seguir velando para que las cosas importantes estén en ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, ese resumen así de esos 3 puntos. Sí, habéis comentado cosas muy, muy interesantes y espero que esto también llegue a muchos oídos, ¿no? Para que esto que habéis compartido se difunda. Un poco por recoger igual algunas de las cosas que decíais, este parón que hemos tenido obligado, de alguna manera ha visibilizado o ha sacado fuera lo que ya sabíamos que estaba, algunas personas más o menos, pero es como de repente es como ha explosionado algo que estaba latente en algunas personas y de repente se visibiliza. Se han hecho un montón de estudios, se han recogido un montón de datos y es esa necesidad de datos, ¿no? Porque si no, todo parece a interpretaciones y es como cuántos datos se han sacado de todo esto que refuerzan la idea que algo hay que hacer en todo esto, ¿no? Entonces, la corresponsabilidad,
y la promoción de esto último que decías también, Nerea, ¿no? De llegar a puestos estratégicos por incorporar otra mirada. No sé si tanto porque el modelo está obsoleto o queremos que lo esté, pero porque al final es incorporar visiones y siempre ayuda también a que esto esté ahí, ¿no? Bueno, podríamos hablar un montón de tiempo de todo esto, pero bueno, este ratito por lo menos que hemos tenido sí que hemos querido ahondar en estas tres preguntas. Yo os quiero agradecer en mi nombre y en nombre de Fundación del rato que nos habéis dedicado, de las reflexiones y del compartir desde personas con una trayectoria que bueno, pues de alguna manera ya no es qué es el marco ahora, qué es la pandemia ahora, es que todo esto ya se añade a lo que ya se venía haciendo, ¿no? Entonces, desde ahí es que ricasco por dedicarnos este ratito. No os vayáis, ahora habla Igone y luego ya hay alguna pregunta que ha llegado al chat, o sea que luego vuelvo a hablar con vosotras. Bueno, ahora querría presentar a Igone Virto, que es una compañera de Fundación y sobre todo, bueno, es la responsable del área de empleo inclusivo en Guipúzcoa y del proyecto Emactiva. Igone, cuando quieras, dinos ¿qué es esto de Emactiva y qué es lo que se hace y qué es lo que pretende? Es que ricasco. Muchas gracias, Surdana, y muchas gracias a Miren, a Rosa y a Nerea por todas sus aportaciones. Bueno, se han hablado de retos y yo quería también poner encima de la mesa que, bueno, pues que al final el primero y el último reto, porque tiene que ser consecuencia de los demás, es la igualdad efectiva, ¿no?, entre mujeres y hombres. Y yo creo que con ese enfoque precisamente, bueno, pues enmarcamos el programa Emactiva. Emactiva es un programa integral de activación laboral dirigido exclusivamente a mujeres en situación de dificultad en sus procesos de inserción sociolaboral. Es un programa que está cofinanciado por el Programa Operativo del País Vasco 2014-2020 del Fondo Social Europeo, por Lanbide y por las Diputaciones Forales de Vizcaya y Guipúzcoa. A través de este programa se desarrollan itinerarios especializados dirigidos a la mejora de la empleabilidad y de la inserción sociolaboral de mujeres en situación de dificultad, y nace sobre todo por la necesidad constatada de Fundación a través de su experiencia de trabajo en el empleo y de atención a mujeres, de esa mayor dificultad para encontrar empleo de las mujeres, sobre todo las que puedan tener mayores dificultades, y más aún, bueno, pues en esta situación de pandemia. Este programa Emactiva tiene ya una gran trayectoria porque nace en Vizcaya hace 5 años como una experiencia innovadora de inclusión sociolaboral para desarrollar itinerarios especializados en la inserción de mujeres. En toda esta trayectoria se ha atendido y se ha acompañado a más de 400 mujeres y entre ellas, entre el 40 y el 45% han podido encontrar un empleo después de finalizar sus itinerarios. El año pasado, 2020, a pesar de esa situación del año tan dificultosa, en septiembre empezamos a trabajar también en Emactiva en Guipúzcoa, con la colaboración y la cofinanciación de la Diputación Foral de Guipúzcoa en el marco del Carrequín Lanean. Y es un programa que pretende dar una respuesta diferente y complementaria a otros recursos ya existentes. ¿Qué es lo que hace diferente este programa? Pues la atención exclusivamente y especializada hacia las mujeres, donde ellas son las protagonistas y las guionistas de sus propios procesos de mejora y de empleabilidad. Tiene un enfoque de género y feminista claro y unas claves de trabajo que empiezan con el empoderamiento, con el cambio de roles, la identificación de la brecha de género, la recuperación de la autoestima y la confianza en sí misma. Desarrolla también competencias en el ámbito de la empleabilidad, pero no exclusivamente de competencias técnicas, sino también personales y transversales, el trabajo en equipo, las habilidades comunicacionales, la proactividad, competencias en la búsqueda de oportunidades de empleo acorde a los perfiles de cada una de las personas y también de las necesidades de las empresas. Y sobre todo, y de lo que más os quiero hablar hoy, es de un modelo de colaboración con las empresas. Un modelo que es un trabajo continuo y directo con las empresas del entorno que busca una colaboración alternativa y estable en el tiempo.
Se trata de implicar a las empresas en el compromiso con la igualdad y con la generación del empleo femenino, desde la conformidad de relaciones estables de win-win, es decir, ganamos todas, ganan las empresas, gana el proyecto, sobre todo ganan las mujeres participantes de Mactiva, ¿no? En este sentido, os quería hablar de un ejemplo muy concreto, que es la colaboración de Mactiva que tiene con Euskotren, que está dirigida, por supuesto, a la mejora de la empleabilidad de las mujeres participantes en el programa Mactiva. Euskotren es una entidad que ha obtenido varios reconocimientos de buenas prácticas en el ámbito de la gestión de la igualdad, otorgados por Euskalit, y entre ellos una buena práctica precisamente está la colaboración y el convenio que tiene con Emactiva, ¿no? De hecho, Euskotren en su tercer plan de igualdad tiene objetivos dirigidos a la responsabilidad social en materia de igualdad, que es donde se enmarca precisamente esta colaboración. Euskotren es una empresa que tiene bastante trayectoria ya en la implantación de la política de igualdad entre mujeres y hombres. Comenzaron a trabajar en ello ya en el 2004, a pesar de ser una empresa donde inicialmente, y por el tipo de actividad que tiene, no estaba muy representada por mujeres, ¿no? Esta colaboración ofrece además una experiencia de colaboración en el marco de empresa pública y tercer sector social, lo cual resulta de mucho interés. Y además se integra en esa política de empresa, ¿no? que tienen con un fuerte compromiso por el impulso de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en la parte interna de la empresa como hacia las personas usuarias de sus servicios y hacia la sociedad en general. En esta colaboración ha habido un compromiso, como no podía ser de otra manera, muy importante de la dirección, del personal técnico también de recursos humanos y del equipo responsable de igualdad en la empresa, de manera que han participado directamente varias personas de todos los niveles del organigrama, desde dirección, personal técnico, personal de operaciones y representantes también de trabajadoras y de los trabajadores. De hecho, este convenio y el marco de esta colaboración también parte con la participación y la aprobación de la parte social de la empresa. Con lo cual, minuto, Igone. Vale. Bueno, lo que quería decir es que es un paso, Emactiva y esta colaboración supone un paso importante dentro de esta política de la empresa, ¿no? Y además tiene un punto también relevante, que es su transferibilidad. Es decir, que esta colaboración se puede aplicar a otros sectores, a otras empresas, y con posibilidades de éxito de igual manera, ¿no? ¿Qué aporta esta colaboración a Emactiva? Aporta compromisos de contratación, porque el objetivo de Emactiva precisamente es la inserción laboral de las mujeres que participan, de manera que a lo largo de estos años Euskotren se ha comprometido para cubrir con un máximo del 10% de los puestos temporales con las mujeres participantes del programa Emactiva, de manera que ha habido 17 contrataciones, 15 en puestos de agentes de estación, uno en el ámbito de secretaría de dirección y una mujer como conductora cobradora. Además, ha habido también un ámbito de colaboración muy interesante, que es el voluntariado corporativo, es decir, se ofrecen charlas a los grupos de mujeres del programa sobre los procesos de contratación de Euskotren y cómo poder acceder a ellos, cuál es el proceso, los requisitos, las pruebas, etc. Además, se contó con una charla muy interesante, ¿no? de una mujer de la organización, precisamente, que estaba desarrollando y desempeñando un puesto tradicionalmente masculino y cuál ha sido su proceso, cuáles han sido sus pegas, pero también sus beneficios para ella, para la empresa. Y también han colaborado en la difusión del programa Emactiva en los soportes de la empresa. Termino ya brevemente, aunque tenía alguna cosa más que decir, pero fundamentalmente, ¿qué aportan, lo que las empresas aportan a Emactiva, ¿no? Aportan, después de visualizar este ejemplo, ¿no? que os he ilustrado con la colaboración de Euskotren, diríamos que en general, ¿qué pueden aportar? Acciones de voluntariado corporativo, convenios de colaboración, compromisos para la contratación,
desarrollo también de prácticas no laborales de los procesos formativos de Mactiva, la incorporación de cláusulas para la igualdad en los contratos, incluso con las empresas proveedoras con las que trabajan, difusión del programa, patrocinio y otras colaboraciones que puedan surgir en un marco más de tú a tú, ¿no?, con las empresas. ¿Y qué aporta Mactiva a las empresas? Aporta candidatas formadas, motivadas, suficientes para las ofertas que puedan tener las empresas, ¿no? Aporta también acompañamiento en ese itinerario laboral de los primeros meses de la contratación, difusión de la colaboración de la empresa, asesoramiento para facilitar la inserción laboral de las mujeres contratadas y apoyo también para integrar acciones en los planes para igualdad y responsabilidad social. En esta trayectoria, que aunque hasta el día de hoy podemos contar en Vizcaya, pero ya estamos en Guipúzcoa y ya podemos empezar a colaborar con empresas también en Guipúzcoa, se ha contado y se ha contactado y colaborado con más de 250 empresas y se han gestionado más de 250 ofertas de empleo, 200 prácticas no laborales y hay unas 200 mujeres de itinerarios en Mactiva que han conseguido un contrato de trabajo. Y bueno, pues no me voy a alargar más porque ya sé que me he ido un poquito de tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Eso es todo. Gracias. Vale. Yo es que ricasco, Igone, por comentar esto. Yo sí que recalcaría que labores como la que hace Mactiva para de alguna manera sean efectivas, la colaboración con las empresas y organizaciones es clave. Entonces es un poco lo que decías, ¿no? ¿Qué cosas aporta? O sea, es importante para las mujeres, pero es necesaria esa colaboración con empresas. Entonces yo creo que es importante también esa sensibilidad de las organizaciones, que puede que algunas las alcancen simplemente con ese diagnóstico o lo que fuera, pero sí que, bueno, el saber que hay otra vía ahí y Mactiva por trayectoria también puede aportar y ayudar en poder llevar a cabo algunas de las cuestiones que tienen entre manos. Es que ricasco, Igone. Bueno, dejamos unos minutos para preguntas, que ya hay algunas que ya han llegado. Hay algunas que sí que van como dirigidas algunas personas en concreto. Mira, justo ahora que hemos estado hablando de Mactiva, Igone, ¿puedes decir la manera de contactar con Mactiva en Guipúzcoa, mail, dirección, teléfono? ¿Puedes facilitarlo, por favor? Sí, bueno, el email es el que habéis podido tener en la invitación que os he enviado, pero bueno, lo recuerdo, es ibirto@edefundacioa.org. Y también se puede contactar por teléfono en el 688-881-371. Como este producto se va a colgar también en las redes y en la web de Fundación A, bueno, pues aunque otras empresas que no hayan podido estar con nosotras o otras personas profesionales, bueno, pues pueden optar a poder escucharnos y ahí también se apuntará el modo de contacto. Vale. Sí, luego esta conversación que estamos teniendo lo vamos a compartir, entonces, bueno, podremos enseñarlo ahí también. Miren, una pregunta para ti. Si alguna empresa quiere, a ver si me va, si alguna empresa quiere avanzar un proceso de elaboración de su plan o cualquier otra medida de promoción de la igualdad, ¿con qué ayudas forales o desde, bueno, los de Emakunde no van directamente a ti, pero bueno, ¿qué ayudas forales o de Emakunde puede contar una organización? Bueno, vale, es una pregunta bastante general. Los planes de igualdad sé que son apoyados desde Emakunde a través de ella y ayudas que van dirigidas a ellas. La actividad que estamos desarrollando desde la Diputación es una actividad de acompañamiento, es mucho más práctica, más real, es decir, está ajustada a la realidad de cada una de las empresas. Llevamos 5 años trabajando desde que pusimos en marcha. Para nosotros consideramos que era estratégico, consideramos también de que la conciliación corresponsable sí que era una palanca que podía de alguna manera activar el motor, ¿no?, en las organizaciones para poder trabajar la cultura de la igualdad. Hemos ido generando también herramientas que son útiles para las empresas. Una de ellas es el propio autodiagnóstico de cada una de las empresas
son herramientas que están precisamente colgadas en la web, pero bueno, no está de más quizá, bueno, pues las empresas que puedan tener un interés de hacer un trabajo más práctico, más real, más ajustado a su propia realidad como empresa. Tenemos que tener en cuenta que la diversidad de empresas es terrible. No es fácil. Para nosotros también ha sido un banco de pruebas, un laboratorio, que así lo llamamos, ¿no? Está dentro del programa Guipúzcoa Lab, porque es importante, lo más fácil para una institución quizás sería el construir una subvención, una línea de subvención, pero ¿qué impacto tiene eso sobre las empresas? ¿Qué utilidad tiene? Yo creo que hace falta un paso previo y es el que quizá bueno, pues hace que los procesos sean un poco más lentos, pero yo creo que dar pasos firmes hace posible que se generen esas transformaciones. Yo creo, además hay una frase de una amiga que se la escuché y la voy a compartir, porque creo que está un poco en relación también a lo que hemos comentado antes, y es que la obligatoriedad también hay que ponerla un poco a remojo antes. Quiero decir, por el mero hecho de tener un Real Decreto no se van a cambiar las cosas de la noche a la mañana, y lo hemos comentado antes, la cantidad de marco normativo jurídico que se ha generado estos últimos 100 años. Y, entonces, en el caso de Guipúzcoa lo que ofrecemos es bueno, conocer realmente cuál es el trabajo que estamos desarrollando dentro de Erantzunki de Sarea, que en estos momentos es el marco de trabajo que hace posible que las empresas participen en un intercambio de experiencias, con sesiones de aprendizaje. Hay píldoras informativas que van dotando de herramientas. Entonces, es un trabajo de acompañamiento, que es precisamente lo que nos demandan las empresas, es lo que más valoran. Vale, y como la pregunta también comentaban lo de Macunde, igual por añadir, sí que lo que decías, Macunde ofrece subvenciones para poder llevar a cabo y dinamizar lo que es... es la construcción del plan de igualdad. El plan de igualdad, eso es, el plan de igualdad. Entonces, eso sí que, por si hay gente que no sabe, anualmente suele salir. Yo creo que sobre marzo así saldrá la convocatoria, en la que siempre va acompañada de la empresa solicita, pero de alguna manera pide a una consultora que aborde junto con la empresa organización ese proceso. Entonces, bueno, en la página de Macunde pueden acceder a más información, incluso qué consultoras colaboradoras se cuenta, bueno, entre otras, o sea, Edefund así lo hace, pero bueno, hay otras más también. Entonces, en lo que es en la compañía, en el diseño y en del diagnóstico y del plan, pueden hacerlo por ahí. Lo que tú decías era más otras cosas en las que se acompaña, pero incluso pueden ir de la mano una con la otra. Por supuesto. Con objetivos distintos, pero totalmente complementarios. Por supuesto, de hecho, claro, muchas de las empresas que han participado finalmente han construido su propio plan de igualdad, claro. ¿no? Pero no necesariamente tenían que tener un plan de igualdad No. para poder hacer ese tránsito. Entonces, ahí hemos tenido una apertura y una empatía muy clara hacia las empresas porque nos interesa tener resultados positivos, ¿no? De hecho, la realidad nos ha enseñado que en todos estos años de ayudas también para construir planes de igualdad, pues nos han enseñado también que muchos planes no se han desarrollado, que se han quedado en el cajón, que ha terminado siendo un cumplimiento burocrático, sí, ¿no? eso es. Y por ahí no van bien las cosas. No se consiguen grandes cambios, no. Otra pregunta, ¿se puede propiciar desde las administraciones encuentros entre empresas sensibles con la igualdad de oportunidades y entre entidades sociales que favorecen la inserción laboral de mujeres en situación de vulnerabilidad? Sí, yo creo que tenemos ejemplos prácticos de haberlo puesto en marcha. De hecho, en este trayecto creo que hemos puesto en marcha 2 congresos, pero también sesiones de aprendizaje mucho más, más reducidos, pero dentro del marco de Erantzunki de Sarea. Eso es un marco que está abierto a todas las empresas que tengan un interés concreto para avanzar en el ámbito de la igualdad. Y, por supuesto, todos los temas que tienen una relación directa con la igualdad de mujeres y hombres se tratan en este tipo de ámbitos, que es cuestión de aportarlos y de ponerlos en marcha. Vale, y por último, al hilo de los... hay algún agradecimiento. Solo comentar que nuestra experiencia en la cadena SER con el proyecto EMActiva fue muy interesante. Es un programa muy bien planteado y tremendamente enriquecedor para la empresa. Nos planteamos participar en el proyecto desde ese compromiso con la igualdad y con el empleo femenino que ha comentado Igone. Milla esker, espero que podamos seguir, repetir esta colaboración. Bueno,
eso, que también han llegado agradecimientos vía chat. No me ha llegado ninguna pregunta más. No sé si hay alguna cosa que queréis aprovechar por si entra alguna pregunta que queráis cada una de vosotras recalcar un poco más o como últimas palabras o... ¿Os habéis quedado bien satisfechas? ¿Quién se anima? Bueno, Yo agradecer, bueno, sí, por romper el... Como no nos has puesto un orden, nosotras somos tan disciplinadas y bueno... No, al final os dejo libertad. Sí, bueno, yo agradecer. Yo creo que esta es una sesión bien interesante. Además, bueno, pues creo que son voces... bueno, que se acompasan, pero son diferentes voces con diferentes ámbitos de trabajo y creo que eso enriquece mucho una sesión de estas características, pero bueno, eso lo vamos a dejar también a la valoración de los que han participado, si realmente cumple con las expectativas un poco que se vienen marcando, ¿no? Lo que decía, esta cuestión de obligatoriedad, ponerla un poco a remojo es importante, no es una cuestión de automatismos, ¿no? No es una cuestión de me obligan, ahora tengo que cumplir. Creo que esto forma parte también tiene que formar parte de nuestra manera de hacer. Me ha gustado también, yo creo que buscamos nuevos modelos tanto de tipo económico, pero también de los roles que cumplimos en nuestra sociedad. Queremos generar y proyectar pues eso, proyectos de vida de las personas, de mujeres y hombres que sean plenas. Y ahí no queremos recetas cerradas, ¿no? Sino que creo que ahí es importante el respeto, ¿no? Total y el acompañamiento, como no, en esos proyectos de vida, pues hay muchos elementos que están en juego, o sea, las carreras profesionales, las relaciones entre las personas, construir un proyecto de vida bueno, pues de familia, un proyecto de vida de pareja. Bueno, creo que está todo eso en juego y yo creo que pues tenemos que tener esa apertura, no necesitamos recetas muy cerradas. Rosa, creo que has empezado algo. Bueno, sí, lo mismo que comentaba Miren, creo que bueno, pues que tener oportunidades como esta, pues donde podamos compartir y podamos ir pues también ampliando un poco nuestra visión, ¿no? Pues yo creo que es muy interesante, así que enhorabuena. Por otro lado, pues eso, recalcar que me parece, pues eso, que el nuevo marco lo que establece es una manera de hacer, pero que lo importante es pues ir más allá y yo creo que bueno, pues que lo mismo que las empresas nos estamos poniendo las pilas en sostenibilidad, en medio ambiente, en el compromiso social, bueno, pues la igualdad yo creo que también es algo que trae muchas oportunidades y que bueno, pues que es un interés de la sociedad y que no podemos estar al margen. Yo creo que bueno, pues me quedaría con eso, porque es algo pues muy enriquecedor para las empresas también. Vale. Bueno, también al agradecimiento por la oportunidad que se brinda de tratar y de compartir pues nuestras inquietudes y nuestras miradas respecto a este camino que, como decía Miren, ¿no? Bueno, había cosas ya de la República, ¿no? En tiempos de la República ya había normativa e intentos, ¿no? Bueno, y esto hace 90 años, o sea que estamos en este camino, queremos seguir estándolo y queremos seguir acompañando bueno, pues a contribuir a que las organizaciones pues, y las personas sobre todo pues aprovechen todas las oportunidades que la igualdad ofrece. Vale, bueno, pues por ir terminando, yo también querría cerrar primero dándoos las gracias, como ya os lo había dicho después de las preguntas, pero bueno, por este encuentro y por este compartir, que lo hacéis desde la honestidad y desde un convencimiento de lo que estáis hablando, ¿no? Que no es que no desde, bueno, hay que hacer esto porque es importante, sino que realmente es algo convencido. Y cuando alguien habla desde ahí, es muy fácil engancharse a esas ganas de querer hacer cosas, ¿no? Entonces, esperemos que haya habido personas que se hayan
impregnado de vuestra ilusión y convencimiento, por lo menos no para llegar a donde estáis, porque ya ahora mismo, porque ya lleváis mucho tiempo recorrido, pero sí para dar los primeros pasos para que en no mucho tiempo puedan también estar en esa misma idea y en esa misma línea. Por resumir, yo sí que diría que estamos en un contexto que ha habido muchos avances, pero que también de alguna manera todavía hay retos por delante y eso, yo creo que este es un camino en el que nunca se llega a un fin, a una meta, ¿no? Sino a una meta, me refiero a física, una meta física de llego y ya está, sino que constantemente llegas a un sitio y luego llegas a otro y luego llegas a otro, no desde el parece que no llegamos, sino que a veces hay que mirar atrás también y ver todo el camino que se ha hecho, ¿no? Y para ver que no es que no sirve para nada, sino todavía lo que queda está sustentado en todo lo que se ha hecho anteriormente. Entonces es importante ver por darle valor a toda esa cuestión, ¿no? Sí que nos toca seguir avanzando en el desarrollo de estrategias para la igualdad en nuestras organizaciones, en participar con otras que están recorriendo este camino y buscar y conocer buenas prácticas y sobre todo ser capaces también de trascender del el marco normativo que nos habla de obligaciones y actuar realmente como agentes de cambio social, ¿no? Y en esos agentes de cambio social entramos todas y todas, todos y todas, cada una desde su mayor o menor responsabilidad, pero un mínimo de responsabilidad todas y todos tenemos, ¿no? Entonces, si queremos cambios, no es que la empresa tiene que, es que fulanito tiene que, bueno, pues cada uno y cada una tiene que ver también qué es lo que puede hacer, ¿no? en todo este recorrido y que todo suma. No es que una cosa u otra, sino que todo suma. Entonces, desde ahí y desde el crecer, espero que sigamos avanzando y nada, eskerrik asko guztioi parte hartzeagaitik eta hurrengora arte. Eskerrik asko, gracias y hasta la próxima.